México lanza emboscada contra productos chinos. En medio de las amenazas arancelarias de Trump contra el país, el gobierno de Sheinbaum asegura tener lista su propuesta contra la guerra arancelaria. Los mercados reaccionan a la advertencia del magnate. Lo que se podría ver como presiones del presidente electo de los Estados Unidos contra los productos chinos, México ya comenzó a tomar acciones. México anunció el viernes la puesta en marcha de un plan contra la mercancía de contrabando y piratería que se llevará a cabo en los 32 estados del país, incluidos puertos y aeropuertos, y que se inició en la víspera con un gran operativo en una plaza comercial del centro de la Ciudad de México. Es una operación que tiene que ser permanente, se tiene que cumplir la ley, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en conferencia de prensa. Esto tiene que ver con favorecer, proteger a la industria mexicana y a las industrias establecidas en México y al comercio que respeta las leyes, agregó. En el operativo de este pasado jueves, en una de las muchas plazas del centro de la capital, conocidas por la venta de todo tipo de productos a precios muy bajos, se requisaron más de 260,000 productos ilegales que no tienen ni un solo documento que acreditara su entrada al país y muchas veces ni siquiera tenían etiquetas. El edificio tiene carteles con caracteres chinos, igual que muchas de sus tiendas, pero según Ebrard, los productos no solo procedían de China, sino también de Bangladesh, Malasia, Vietnam e Indonesia. El funcionario desvinculó el plan de cualquier exigencia del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, una de cuyas grandes críticas a México es que el país es utilizado por China para introducir sus productos a territorio estadounidense. No obstante, el titular de Economía dijo que ese primer operativo, en el que participaron 40 miembros de la Marina y decenas de fuerzas de seguridad de la Ciudad de México, se había planeado hace semanas. No existe ninguna evidencia de que los productos requisados fueran a ser exportados fuera de México. Lo usual es que este tipo de mercancías sea comprada por personas que luego las revenden en puestos de las calles y en mercados callejeros, que se multiplicarán en las fechas navideñas, indicó. Ebrard aseguró que la operación llamada limpieza fue una instrucción de la mandataria y que solo irá contra los que venden esa mercancía que entró al país de contrabando, sino contra las agencias aduaneras que permiten su entrada, los transportistas que las trasladan por el país y quienes rentan los locales para su venta. Para ello, se pedirá la colaboración de la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria y de la Guardia Nacional. En esa primera redada, las autoridades tardaron 7 horas en requisar todos los productos, entre los que había un poco de todo: textiles, juguetes, falsificaciones de marcas famosas como Disney. El inmueble quedó requisado, se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República y se estima que el valor de la mercancía que será destruida es de unos $375,000. Por cierto que México asegura tener lista su propuesta contra la guerra arancelaria. El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, confió en que las tensiones provocadas por las amenazas de sanciones comerciales del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se diluirán en los próximos meses conforme avance el diálogo entre ambos gobiernos. México ya tiene preparada su propuesta, que no es necesariamente lo que está pensando el presidente Trump. Vamos a ver, no podemos todavía ponerlo sobre la mesa, porque nos pidieron que fuéramos cuidadosos con eso, afirmó el funcionario en una entrevista, en la que se refirió a la polémica que ha marcado la agenda bilateral desde que el magnate ganó por segunda vez las elecciones presidenciales de Estados Unidos el pasado 5 de noviembre. Recordemos que Trump amenazó con aumentar un 25% los aranceles a México para castigar la política migratoria y de seguridad de su principal socio comercial, a lo que Sheinbaum respondió con una advertencia de que México también podría incrementar los impuestos a Estados Unidos. Pero el jueves, después de una llamada que sostuvieron los dos líderes, la presidenta descartó la posibilidad de que estalle una guerra arancelaria. Ebrard se pronunció en el mismo sentido, ya que negó que se pueda aplicar una estrategia comercial basada en aranceles por arancel, porque la única vez que ello ocurrió fue en 1971, cuando el fallecido presidente Richard Nixon aumentó un 10% los impuestos a las importaciones provenientes de México, lo que duró muy poco tiempo
porque fracasó. Con respecto a los reclamos de Trump por la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos, el secretario reiteró que no tiene fundamento porque en el último año el flujo de personas indocumentadas se redujo en un 72%. Por eso consideró que el escenario de la negociación es favorable, ya que se tiene esta reducción y más allá del estilo de Trump, las rispideces terminarán una vez que se consolide un diálogo bilateral en el que quede clara la información real de la problemática. En referencia a las amenazas de Trump, los fabricantes de automóviles empiezan a exponer su preocupación. Los fabricantes de automóviles europeos y estadounidenses podrían perder hasta un 17% de sus ganancias básicas anuales combinadas si Estados Unidos impone aranceles a las importaciones a Europa, México y Canadá, dijo S&P Global un informe este viernes, advirtiendo de las posibles rebajas en las calificaciones crediticias. Fabricantes de automóviles premium Volvo y Jaguar Land Rover, que producen principalmente en Europa y agrupa a General Motors y Stellantis, que ensamblan grandes volúmenes de automóviles en México y Canadá, son las más expuestas a las amenazas de aranceles más altos, dijo S&P. Los analistas y expertos temen que los aranceles puedan ser más perjudicables para los fabricantes de automóviles europeos como Volkswagen y Stellantis y sus proveedores que cualquier arancel directo sobre los productos de la Unión Europea. Esperamos que las acciones de mitigación hagan que los aranceles potencialmente más altos sean manejables, pero los efectos combinados de los aranceles, la regulación más estricta del CO2 en Europa a partir de 2025 y la presión sobre las ganancias por una competencia más fuerte en China y Europa podrían aumentar el riesgo de rebajas, dijo S&P. Podrían producirse transiciones de calificación en las que las tarifas se sumen a otros vientos en contra para el 2025, añadió. S&P dijo que el peor escenario para los fabricantes de automóviles incluye un arancel del 20% a las importaciones de vehículos ligeros estadounidenses procedentes de la Unión Europea y el Reino Unido, y un arancel del 25% a las importaciones de México y Canadá. En este escenario, General Motors, Stellantis, Volvo y Jaguar Land Rover podrían ver en riesgo más del 20% de su EBITDA, ajustando proyectos en 2025, según el análisis de S&P. El riesgo para Volkswagen está entre el 10% y el 20%, y Toyota, y por debajo del 10% para BMW, Ford, Mercedes-Benz y Hyundai. Gracias por ver este video, no olvides suscribirse, compartir y comentar.